buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la sede central del Instituto Cervantes. El programa Españolas por Descubrir, desarrollado por el Círculo de Orellana en esta sede, es una valiosa iniciativa donde se resalta la presencia de mujeres que en distintas áreas destacaron por su excelencia, por su rigor, por su talento, en un mundo que les escamoteaba un merecido protagonismo. Y tal es el caso de María Lafitte, también conocida como María Campo Alange, escritora y precursora del feminismo, nacida en Sevilla en 1902 y fallecida en el año 1986 en Madrid. Su título más reconocido, La secreta guerra de los sexos, publicado en 1948, es anterior a muchos volúmenes del canon feminista del siglo pasado y fue reeditado en 1950, 1958 y 2009. Y necesario es resaltar también otras muchas de sus obras fundamentales: La mujer como mito y como ser humano, La mujer en España, 100 años de su historia, a los que debemos sumar dos obras autobiográficas, Mi niñez y su mundo y Mi atardecer entre dos mundos, recuerdos y cavilaciones. En fin, no me toca a mí enumerar sus logros, su vigencia, su audacia, porque precisamente este es el tema de la conferencia que vamos a disfrutar hoy. Y esta conferencia estará a cargo de Rafael Rodríguez Ponga, a quien doy una muy especial bienvenida. Esta es su casa de siempre, porque fue secretario general del Instituto Cervantes. Fue mi predecesor en el puesto entre los años 2012 y 2018. Rafael es rector de la Universidad Abad Oliba, CEU, ha publicado estudios sobre lingüística, literatura, temas culturales y, por supuesto, no podemos dejar de resaltar aquí que es nieto de María Lafitte. Así que hoy contaremos con una reflexión y un testimonio de primera mano, pero un testimonio también muy personal. Yo la verdad es que estoy deseando escucharlo. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro donde descubrimos una vez más el talento de mujeres y, como siempre, también mi enhorabuena al Círculo, a Leticia, a Regina. Siempre es un gusto teneros aquí en este largo camino que ya venimos recorriendo desde hace años, esta colaboración tan interesante. Estamos en sintonía con este descubrimiento de mujeres que nos traemos al presente. Así que muchas gracias a todos por su asistencia también y, bueno, pasamos a la conferencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Querida Carmen, secretaria general del Instituto Cervantes, muchas gracias por tus palabras. Querido director del Instituto Cervantes, querido Luis, también muchas gracias por estar con todos nosotros. Y la verdad es que bienvenidos todos a este cuarto encuentro del 8º ciclo de Españolas por Descubrir, que está dedicado a una mujer absolutamente dedicada al estudio de las mujeres y que realmente fue pionera en el feminismo intelectual. María Lafitte, o también condesa de Campo Alange, como ella afirmaba sus obras. ¿Y quién mejor para hablar de ella, como decía Carmen, que la persona que hoy nos acompaña en esta mesa, querido Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universidad Abad Oliba, CEU de Barcelona? Muy bienvenido. Y la verdad es que efectivamente es un placer tenerte, porque yo creo que es la persona más indicada, no solamente como experto también en la obra de María Lafitte, pero también en tu condición de nieto de nuestra protagonista. Y además yo quiero agradecerle muy especialmente el estar con todos nosotros, el colaborar con este programa, en este ciclo que creo que tú conoces muy bien, porque precisamente cuando en el año 2018 eras secretario general de esta casa del Instituto Cervantes, pues nos abriste las puertas del Instituto Cervantes. Un día vinimos Regina Plañón, nuestra secretaria general, y yo, bueno, pues para pedir si podíamos tener alguna colaboración con el Instituto Cervantes, utilizar este salón magnífico, en fin, y nos encontramos con una gratísima sorpresa que era ni más ni menos que nos proponíais hacer un convenio de colaboración. Y ese convenio de colaboración, pues increíblemente sigue en vigor, y este convenio nos implica que estamos ya en esta 8ª temporada de Españolas por Descubrir, con todo lo que ello implica y, sobre todo,
nos permite cumplir con nuestro propósito, que es el generar referentes a través de dar visibilidad de ese talento femenino. Y así venimos haciéndolo desde entonces, esa revisión histórica en femenino de una forma plural, diversa y, sobre todo, intentando realizarla desde la excelencia a través de todos los ponentes que estáis participando en este programa y, sobre todo, convencidas que de esta manera lograremos generar esos referentes tan necesarios para nuestra sociedad, poniendo en valor el trabajo de mujeres muy comprometidas con sus ideales, que han trabajado por todos nuestros derechos y, además, pues nos han abierto múltiples puertas. Así que, querido Rafael, muchísimas gracias de nuevo por habernos dado también esa posibilidad que hoy continúan, gracias también a el director del Cervantes y todo el equipo que sigue confiando en este programa y en esta asociación que es el Círculo de Orellana. La verdad es que antes de presentarte me vas a permitir que pueda compartir también con todas las personas que nos siguen una buena noticia para el Círculo de Orellana, que lo suelo hacer cuando las hay, ¿no? Y es que, la semana pasada pudimos presentar un libro, que es este libro, Talento Femenino, Sociedad Civil, Testimonios desde el Círculo de Orellana, que es un libro que ha publicado la Universidad de Navarra a propósito de mostrar 30 historias de vida desde un enfoque femenino. Son 30 mujeres que son socias del Círculo de Orellana que han logrado, de alguna manera, exponer cómo han ido consolidando sus proyectos profesionales, pero también los personales o los familiares, entendiendo que al final el ser humano es uno en su totalidad, con esa capacidad para desarrollar tanto lo personal y lo profesional. Y esto es una noticia muy importante para nosotras, porque la verdad es que nos ha permitido hacer una alianza con una universidad que creo que es una universidad también marcada por la excelencia y nos permite llegar a una parte de la sociedad, a otra parte de la sociedad y, por supuesto, a una generación mucho más joven vinculada con el ámbito universitario, y ello implica que ese mensaje nuestro, ese propósito está tanto en el pasado con este programa como en el presente y enfocándolo al futuro, mostrando que esos referentes muestran ese talento y esa diversidad de talento femenino. Por supuesto, y como hago siempre, querido Luis, un agradecimiento máximo. Sí, porque estamos recorriendo conjuntamente un viaje apasionado por la historia de España a través de mujeres que forman parte de esta historia de España, aunque no estén en los libros de texto o que muchas de ellas estén tan silenciadas. Gracias a vuestro apoyo y gracias a los colaboradores que participan en el ciclo, estamos logrando que esos nombres cada vez estén más lejos, ¿no? Y sean más conocidos. Así que voy a proceder a dar una pequeña biografía de nuestro querido invitado de hoy, pero por supuesto también antes quiero saludar a toda la familia que está aquí, nietos también de María Lafite, bienvenidos, también los actuales condes de Campo Alange, bienvenidos también a este encuentro y espero que luego igual podamos tener la posibilidad, si queréis, de escuchar alguna anécdota por vuestra parte. Rafael Rodríguez Ponga es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1984. Ha sido secretario general con rango de subsecretario de la Agencia Española de Cooperación Internacional entre los años 2001 y 2004 y también director general en los Ministerios de Educación y Cultura y de Asuntos Exteriores desde 1996 hasta el 2001. Ha formado parte de diversos consejos, como el Consejo General de Migración, el Consejo Escolar del Estado, del Consejo de Cooperación al Desarrollo, del Consejo Jacobeo o de la Academia de España en Roma, por citar algunos. Por supuesto, ha sido también, como se ha referido antes la secretaria general,
secretario general del Instituto Cervantes entre el 2012 y el 2018 y desde el 2019, como he citado antes, es rector de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, donde es profesor de lengua en la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades. Además, es presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y voy a nombrar 3 libros de él. Uno, del español al chamorro, Lenguas en contacto en el Pacífico, del año 2009. Otro libro publicado el año pasado, maravilloso, por cierto, que estuve aquí en la presentación de ese libro, Poesía para vencer la muerte. Y un libro en el que creo que has participado como director, porque es de varios autores, si no me equivoco, que es El viaje que nos unió, estudios en torno a la primera vuelta al mundo. Pues con todos ustedes les dejo con Rafael Rodríguez Ponga, que estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Mis primeras palabras de agradecimiento son evidentemente para el Círculo Orellana, para Leticia Espinosa de los Monteros y para Regina Plañol, que son quienes me han invitado a estar aquí, pero evidentemente mi agradecimiento siempre al Instituto Cervantes y a su equipo directivo, con los que me une una relación, pues digamos, de continuidad institucional, pues que es muy bonita, y por eso agradezco mucho al director, a Luis García Montero, a la secretaria general, a Carmen Noguero, porque además pertenecemos a ese selecto club de secretarios generales del Instituto Cervantes, que de vez en cuando pues, nos vemos y mantenemos una buena relación. Y mi agradecimiento, por supuesto, a todo el equipo del Instituto Cervantes, el actual y el anterior, por el trabajo tan extraordinario que realizan. Y mi felicitación a ambas instituciones, el Círculo Orellana y el Instituto Cervantes, por tener y mantener este ciclo tan importante para el conocimiento de nuestra propia historia, nuestra propia cultura. Por supuesto, mi agradecimiento a ustedes como asistentes a este acto. Supongo que unos como admiradores de la escritora de la que voy a hablar y otros pues simplemente por curiosidad. Y a la familia, nietos, bisnietos, los actuales condes de Campo Alange, y a quienes por casualidad hayan pasado por aquí y hayan llegado a pasar aquí el rato. Voy a hablar en 2 partes. Primero, de la vida y obra de María Campo Alange, de María Lafite. Y en segundo lugar, voy a hacer una interpretación de algunos rasgos destacados de su pensamiento feminista. Y tiene gracia que hablemos de feminismo en el Día de San José, en el Día del Padre, pero así ha sido la casualidad. Nació en Sevilla en 1902, un dato puramente geográfico y cronológico, pero que marca porque su vida en gran parte es el desarrollo intelectual del siglo XX. Se casó con José Salamanca, conde de Campo Alange, y se establecieron en Madrid y llegaron los hijos. Vivieron los felices 20 y supongo que esta foto pues más o menos corresponde a los años 20-30. No todo fue tan feliz. Llegó el 29, la crisis económica, llegó el 31, la República y llegó el exilio. De ahí pasaron a Francia. De ahí pasaron a Francia, el año 31. Y en Francia vivieron durante unos años. Les aseguro que cuando lo estábamos ensayando funcionaba. Dale aquí, por favor. Ahí. Pero suele pasar, ¿verdad? Lo saben ustedes. Es que no tenemos el pasador automático. Ya. Bien. En los años 30, aquí la tienen, en Francia, vivieron en varios lugares, en el País Vasco francés, en París. Bueno, y allí, pues, en esos años del exilio, por ser leales a la corona, pues... Ahora sí. No pase tan rápido que entonces ya nos despistamos. Ahí.
Bueno, pues digamos que esa vivencia francesa le ayudó sin duda a ampliar su cultura, sus conocimientos en literatura, en pintura, en conocimientos en general sobre la sociedad. Ahí la vemos con sus hijos, rodeada de cuadros, pintando. Por eso tiene toda la lógica que su primer libro fuera de arte. 1944, un libro sobre la pintora María Blanchard. Un libro histórico, un libro clave. Ahora se está recuperando el interés por María Blanchard y, por tanto, más de uno se está fijando en María Campo Alange, la condesa de Campo Alange, que es como firmó el año 44. Fíjense en la fecha, año 44, plena Guerra Mundial. Pero a ella aquí le interesan varias cosas. Le interesa el arte, pero le interesa el arte pintado por mujeres. Aunque luego ella dice que no es que haya un arte femenino y un arte masculino, el arte es arte, pero lo importante es la participación de cada uno dentro de las corrientes artísticas del momento. Y en la Segunda Guerra Mundial. Luego verán por qué eso es importante para sus reflexiones. Esta foto debe ser ya de los años 40. No se les ve muy contentos. Pues ahí está la familia. El matrimonio, sus 4 hijos, los 3 nacidos en España, los mayores, el otro nacido en Francia. Y después llega su gran libro, La secreta guerra de los sexos, con 4 ediciones. Con 4 ediciones hasta el momento. 4 ediciones, pero esta debe llevar ya unas cuantas reimpresiones, porque pues, se sigue vendiendo y se sigue encontrando con facilidad. Fíjense en la firma. En las 2 primeras ediciones es Condesa de Campo Alange. En la tercera edición ya solo es Campo Alange. En la 4ª edición ya pone el nombre completo. María Laffitte, Condesa de Campo Alange. Es interesante, es un dato interesante. Fíjense que el hecho de que tuviera 4 ediciones significa la importancia de este libro. Es un libro clave. Es un libro que publicó la revista de Occidente, porque evidentemente le gustó a Ortega y Gasset el libro y la autora. Es un libro que provocó polémica, que no gustó a todo el mundo, pero a otros sí. Y es un libro que denuncia el desequilibrio social. Y lo denuncia con toda claridad, con toda contundencia. 1948. Vamos a leer un párrafo. Dice: mediante esta secreta guerra de los sexos y tras el triunfo absoluto, rotundo y prolongado de la corriente viril dentro de la historia, triunfo que, por otra parte, no implica en sí el final de las hostilidades, la humanidad se ha visto privada de una de sus 2 tendencias fundamentales, por hallarse una de ellas vencida e imposibilitada de actuar como tal, situación esta que trae como consecuencia inevitable el desequilibrio social. Pues esta denuncia al desequilibrio social, el año 48, no lo hacía ninguna revolucionaria, no, lo hacía la condesa de Campo Alange. Y este libro se publicó y apareció y se reeditó, porque era una denuncia muy clara y muy profunda. Lo que pasa es que no era una denuncia contra el gobierno, contra el Estado o contra las autoridades. Era tan profunda que probablemente más de uno no se dio cuenta. Pero seguimos en esta situación. Después, como digo, vinieron ediciones sucesivas. Esta foto será más o menos por entonces, años 50, pienso yo. Y luego llega De Altamira a Hollywood, que es un libro precioso, precioso, de historia del arte, donde explica la evolución del arte desde Altamira hasta el arte abstracto de mediados del siglo XX. Los años 50 fueron muy fecundos. Después tiene un libro de recuerdos, Mi niñez y su mundo, sobre la Sevilla de principios de siglo. Un libro precioso, muy interesante, que tuvo una
edición posterior, como puede verse aquí. Este libro es del año 56. El año 58 vuelve sobre el tema de la mujer, pero vuelve en Papeles de Son Armadans, dirigido por Camilo José Cela. Conoce a Cela, colabora con él, la invita a participar y escribe nuevamente sobre cuestiones femeninas. El año 59 sale La flecha y la esponja, un libro, este sí literario, de narraciones, unas narraciones preciosas, muy influido por las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, y es propiamente su libro de creación. Los demás son libros de pensamiento, de ensayo o de biografía. Aquí vemos esta foto, no tengo la fecha, en los años 60 más bien, en la Feria del Libro. ¿Lo pueden ver? La eminente escritora condesa de Campoalange firmará ejemplares de sus obras en nuestra caseta número 28. Galerías Preciados. Bueno, pues esto algo querrá decir de que en aquellos años tuvo una cierta presencia literaria, social, en el mundo intelectual y en el mundo del libro. Si avanzamos un poquito, vemos cómo ya vuelve a reflexionar 1961, La mujer como mito y como ser humano. Otro libro interesantísimo, de reflexión sobre qué es la mujer. ¿La mujer es un mito? Luego reflexionaré sobre ello. ¿O realmente es una persona? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la mujer y de los problemas de la mujer? Después llega La mujer en España, 100 años de su historia, 1963-64. Un libro extraordinario, un libro fantástico. Un libro que compré con 15 años en una librería, porque pasaba yo por la calle y lo vi en un escaparate. Toma, pero si es ella, si es verdad que es escritora. Me fui a casa, cogí una hucha de esas de barro, saqué las monedas, me fui a la librería, me compré, me lo leí entero, me apasionó. Y luego un día que vino por casa, pues le pedí que me lo firmara, me lo firmó y lo tengo dedicado. Con 15 años. Me entusiasmó lo que aprendí. Otra historia. Evidentemente nunca en los libros de historia pone lo que dice aquí, porque aquí habla de la historia desde el punto de vista de la mujer. Porque ella dice que el problema es que los hombres creen que su historia es la de todos, y no necesariamente. Hay otra parte de la historia, entonces aquí habla de escritoras, universitarias, cantantes, artistas, prostitutas, religiosas. Bueno, ¿qué pasó el último siglo, o sea, los últimos 100 años, en España? ¿Cuál era la visión femenina de la historia? Interesantísimo, apasionante. Por cierto, fíjense en el color del libro. ¿Se han fijado, verdad? Pues eso es el año 64. Y era en morado. Saben ustedes quién gobernaba en España, ¿verdad? Pues el libro sobre la mujer en España, 100 años de su historia, pues tenía el color morado, por cierto. Sí. Así que es interesante que en esta fecha, pero esto responde a un planteamiento. Responde a un planteamiento muy profundo, como luego diré. En aquellos años 60 ella creó el Seminario de Estudios sobre la Mujer y además fue nombrada vicepresidenta del Ateneo de Madrid. La primera vez que entraba en las instituciones, porque todo lo que hizo era al margen de las instituciones. Por supuesto, la universidad le quedaba lejos. La sección femenina, no digamos, era otro mundo. Ella era una pensadora que escribía como resultado de lo que había leído, de lo que había visto y de lo que había hablado. Y había hablado con muchísima gente. Uno deduce que había hablado sobre todo con muchísimas mujeres, de distintos sitios, de distintos niveles sociales y culturales.
entró en el Ateneo y a través del Ateneo y a través del Seminario de Estudios sobre la Mujer, pues va incorporando a sus trabajos a profesoras universitarias, profesionales, funcionarias, en fin, ya mujeres de un nivel, curiosamente, de un nivel académico mucho mayor que el suyo, porque ella no tenía estudios, no tenía más estudios que los que ella había aprendido en su casa leyendo, y viendo, y yendo a los sitios, y aprendiendo cada día. Y de ahí pasó a publicar este libro, que dirigió ella, Habla la mujer, en Cuadernos para el diálogo. Y los que tenemos cierta edad sabemos lo que representaba Cuadernos para el diálogo entonces. Resultados de un sondeo en la juventud actual. Claro, esto responde al planteamiento de que la mujer es un mito o es una realidad. Pues si es una realidad, vamos a saber qué realidad es. Después se incorpora a esta obra, bueno, esto fue un acto que hubo en Madrid, que después fue un libro. Yo tengo, todo esto son fotos de libros que tengo yo, tengo la primera edición y la quinta edición, como ven, publicado por el Club de Amigos de la UNESCO. Y bueno, pues debió de ser muy interesante estar con José Luis Aranguren, con Ramón Tamames, Faustino Cordón, que es menos conocido, y ella. Curiosamente, en la primera edición, ella figura la primera, arriba. En la quinta edición figura la última. Pero, en fin, supongo que sus razones tendrían para cambiar los nombres. Pero lo interesante es que estaba ahí, en la defensa de los derechos humanos. El año 68, que es cuando salió este libro, año 68, en la defensa de los derechos humanos. El año del Mayo en Francia, de ¿cómo lo llamaríamos?, la invasión de Checoslovaquia por la Unión Soviética, de la matanza en México, en fin, el año 68, que fue todo un conjunto de conmociones en varias partes del mundo. Y aquí unos cuantos hablaban de derechos humanos y lo publicaban. Después, claro, como le interesaba los temas del papel de la mujer en la historia, se centró en algunas personas concretas. Se centró en Concepción Arenal y en la condesa de Espoz y Mina. Hizo sus biografías. Aquí tengo esta y este otro trabajo también sobre Concepción Arenal, muy interesante, en el origen de unos cambios sociales. Le interesan los cambios sociales. Le interesa saber por qué la sociedad está cambiando y en qué está cambiando. Le interesa mucho. Le interesa tanto que luego es muy interesante ya ver su último libro, Mi atardecer entre dos mundos, recuerdos y cavilaciones. El título me encanta porque no son solo recuerdos, son cavilaciones, son reflexiones. Y aquí pues hace muchas reflexiones personales, pero otras muchas pues del ambiente, de la sociedad, pues de cómo cambia todo, del papel de la familia, el papel de la mujer, el papel del trabajo. Cavilaciones. Es un título que por sí mismo pues me resulta verdaderamente sugerente. Este libro salió el año 83, ya su último libro. Ella murió el 86. Con lo cual, con todos estos libros tenemos ya un repaso de la sociedad del siglo XX. Pero aquí no termina, porque apareció, lo hemos visto antes, esta segunda edición publicada por Castalia y el Instituto de la Mujer en 1990. Después el Ministerio de Trabajo, el Instituto de la Mujer, el año 2002, le dedicó, como ven ahí, la revista Arenal, que toma el nombre de Concepción Arenal, y le dedica a ella la revista. Y después, desde fuera, también empiezan a fijarse. En 2007, en Francia, en este libro, pues hablan ampliamente de ella. Claro, para estudiar el papel de las mujeres y democracia, las españolas en el espacio público, pues de repente descubren que había una que ya había estudiado esto.
En 2009 aparece La secreta guerra de los sexos, nueva edición. Nueva edición en la que además recoge un prólogo hecho por las editoras de la editorial Horas y Horas, que es interesantísimo, y recoge los prólogos de las ediciones anteriores, porque cada edición tenía un prólogo distinto que ella iba adaptando. Con lo cual se ve muy bien la evolución de pensamiento en esta obra, en esta edición. En 2008 se creó en Sevilla la Federación de Mujeres María Lafitte. Y organizaron un acto, y allí fui yo a Sevilla a hablar de ella y a contar pues, el por qué tenía todo el sentido del mundo que Sevilla tuviera una Federación de Mujeres María Lafitte. Y a darle las gracias, por supuesto. Después aparecieron algunos libros sobre ella. Aquí tenemos el de Inma Alcalá, profesora de la Universidad Jaume I de Castellón, Jaime I de Castellón, que por cierto ha estado recientemente en Barcelona y ha dado una conferencia sobre María Campoalange. Análisis de su legado en clave feminista. Este es un libro específicamente que habla de ella, como digo, en clave feminista. Hay otro publicado por la Universidad de Sevilla, de Begoña Barrera, que habla de María Lafitte, una biografía intelectual. Es interesante quién prefiere llamarla María Campoalange, quién prefiere llamarla María Lafitte, quién se fija más en la persona y en su trayectoria, quién se fija más en sus ideas feministas. También hay otra autora, otra profesora, Gloria Nielfa, de la Universidad Complutense, que ha trabajado y que ha estudiado mucho sobre ella y que es la que ha publicado la biografía de la Real Academia de la Historia y algunos otros textos, como alguno que voy a enseñar después. Bueno, este está publicado por la Universidad de Nueva York y también le dedica mucho a ella. De repente en Estados Unidos descubren que el feminismo no solo es francés o anglosajón, sino que también existía en España y también había hasta una teoría feminista elaborada desde España. Y claro, lo descubre la autora con sorpresa, que cómo es posible que el año 48 se publicara y se dijera eso, y la censura no lo impidiera. Y se sorprende. Más recientemente, 2022, la Fundación Pablo Iglesias ha publicado un libro sobre las pioneras en la España contemporánea, donde hay un capítulo de Gloria Nielfa dedicado a María Lafitte, condesa de Campoalange. Y en Sevilla, en su Sevilla natal, le han dedicado una calle, lo cual es muy bonito y la familia lo agradece mucho, todos lo agradecemos mucho. La calle será más grande o más pequeña. Eso de que tenga una señal de prohibido circular por su calle me resulta un poco curioso, porque todos deberíamos circular por estas ideas tan inteligentes que nos quiere transmitir. De esta forma, pues les he hecho una breve explicación de la vida y obra de María Lafitte, María Campoalange. Pero ¿por qué hemos puesto aquí que es pionera del feminismo? Ya había antes feministas, claro que las había, y había sufragistas, claro que sí, y había mujeres inteligentísimas y destacadísimas desde muchísimo tiempo atrás. Pero ella es pionera del feminismo intelectual en el sentido de que ella se dedica al estudio de los problemas de la mujer. Al estudio, al conocimiento desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, desde la historia, desde la literatura, al estudio de los problemas sociales, pero específicamente en lo relacionado con la mujer. Es verdad que también le interesó mucho el arte y fue crítica de arte y colaboró en la Academia Breve de Crítica de Arte y en otros libros y en exposiciones. Pero le interesó especialmente el papel de la mujer. No solo María Blanchard, Pepi Sánchez y algunos otros trabajos. ¿Cuáles son
los rasgos, a mi juicio, más característicos, las claves, digamos, feministas que quiero destacar hoy. Pues miren, la primera es evidente. Existe una guerra. Sí, existe. Hoy lo sabemos, pero en el 48 no lo sabían. O lo sabían algunos. Existe una guerra. Más clara o menos clara, más abierta o más secreta. La guerra tiene sus tiempos de paz, de colaboración, de amistad y de tregua. O sea, que una cosa no quita la otra, ¿eh? Claro, no siempre. Explica la historia del matriarcado y la llegada del patriarcado. Y escribe literalmente algo que ustedes oirán de vez en cuando. Dice literalmente: el patriarcado está herido de muerte. El patriarcado está herido de muerte. Esto dijo en el año 48 y no lo ha dicho antes de ayer. Lo que pasa es que tampoco se refería al siglo XX. Dice que está herido de muerte desde la Edad Media y el Renacimiento. Desde el momento en que empieza a haber mujeres que de por sí tienen el poder, tienen opinión, escriben, son propietarias y hasta son reinas, estamos en una nueva fase. Ella dice que las fases históricas son, claro, de siglos, de siglos. Lo que pasa que ese proceso de siglos cuaja en el siglo XX. Y ella se da cuenta de lo que ve. Y por eso paso a la segunda clave, que es, la segunda clave está realmente en el título de este libro: La mujer como mito y como ser humano. ¿Por qué como mito? Porque la mujer siempre se ha debatido desde el punto de vista de su consideración en la literatura, en las tradiciones, entre dos figuras. El mito de la mujer como atracción irresistible, la mujer que atrae al hombre o la mujer que se ve atraída por el hombre, cuyo exponente máximo es Eva. La mujer que tiene la atracción irremediable y cae por atracción. Eva, considerada la pecadora, que por cierto es santa. Para la Iglesia Católica es Santa Eva, madre de la humanidad. Todos somos pecadores, al fin y al cabo. Y luego está la otra mujer, la que no conoce varón, la mujer independiente, la que no quiere tener un hombre y la que quiere llegar a la perfección sin necesidad, y a la maternidad sin necesidad de tener un marido. El exponente máximo, la Virgen María. Y entonces entre Eva y María, en la tradición judío-cristiana hay dos figuras de referencia. Pero claro, el mito y la religión no explica todo. Y por lo tanto, para explicar la realidad, la mujer como ser humano, pues habrá que ponerse a ello. Y por eso fundó, como digo, el Seminario de Estudios sobre la Mujer, estudió la historia de la mujer en España 100 años de su historia. Entonces, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico, hay que conocer, hay que estudiar. Hacen falta muchos más estudios para saber qué está pasando, cuáles son los cambios sociales en los que estamos viviendo y los que vendrán. Entonces, inaugura algo que en muchas universidades pues hay cursos, másteres y tal, pues estudios sobre la mujer y tal. Bueno, pues ella ya lo hizo en los años 60 cuando creó este seminario y cuando puso a un grupo de gente, de colaboradoras, pues a trabajar sobre esto y a publicar. Ella no hablaba de política, a menos en el sentido en el que algunos la entienden. No hablaba de política de partido. No hablaba de si el gobierno tenía que ser así o asá, si el Estado debía funcionar así o asá.
Ella no criticaba ni al Estado ni a la Iglesia. No decía cómo tenía que ser la Iglesia ni cómo tenía que ser el Estado. Probablemente por eso la censura permitió todo. Porque ella no estaba, en este sentido, no iba por la derecha o por la izquierda. Iba al fondo de la cuestión. Lo que importaba es el fondo de la cuestión. Quizás por eso quedó muy olvidada, porque en una sociedad en donde la política importa tanto, pues a lo mejor resulta que la derecha dice que hace una condesa metiéndose y hablando de sexo y de estas cosas, que no resultaría muy elegante, y la izquierda pensará o pensaría que podemos aprender de una condesa. Pues nada, seguro que no dice nada interesante. Pues sí, pues dice mucho interesante, mucho. Entonces, la mujer como mito y como ser humano, la mujer como realidad, hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que conocer mejor la historia, hay que conocer mejor la sociedad, hay que conocer mejor los cambios sociales y hay que publicar esto. Pues en eso estamos. Una tercera clave, las guerras mundiales. ¿Por qué este proceso histórico cuaja en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX? Y ella lo vio en directo. Porque ella vio en Francia cómo su casa fue ocupada. Ella escribió en Mi atardecer entre los dos mundos que sus dos casas habían sido ocupadas por las ideologías más extremas del siglo XX. Su casa de España por los comunistas, su casa de Francia por los nazis. Vivió y reflexionó, pero no lo dice políticamente, no, sino ¿qué significado tiene esto? Pues significa que con la Primera y la Segunda Guerra Mundial habían desaparecido millones y millones de varones. Millones de hombres habían desaparecido. La mujer, que ya venía preparándose desde tiempo atrás en un proceso, en un largo proceso desde el Renacimiento, de repente se encuentra con que tiene que ocuparse de todo, no solo de la familia, de los negocios, de las empresas, de la administración del Estado, de la administración local, de los colegios, de todo, porque los hombres están en el frente y una buena parte no van a volver. Y no volvieron. Entonces, esa catástrofe demográfica de desaparición de los varones explica que las mujeres asumieron una responsabilidad y se dieron cuenta de que podían hacerlo. Y todo el mundo, hombres y mujeres, se dieron cuenta de que podían hacerlo. Es más, que todo funcionaba mejor. Entonces me resulta muy interesante esta explicación sobre el papel de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en el nuevo papel que tiene la mujer en el siglo XX. Y una cuarta clave a la que me voy a referir. El optimismo. Porque esta guerra, dice ella, no tiene por qué llevar a la catástrofe. Algunos creerán que sí, y a lo mejor hay quien hasta le gustaría que esto acabara en una catástrofe. Esta guerra puede ser muy positiva. Puede ser muy positiva porque llegará a un punto en el que la igualdad de oportunidades y el ascenso educativo, cultural, económico, profesional de la mujer produzca una equiparación, una nivelación y, por lo tanto, se supere esa desigualdad social, ese desequilibrio social que ella misma había denunciado que se había producido durante tantos siglos. De manera que ella misma dice que es optimista, que ella no es pesimista en cuanto a esta guerra, porque este optimismo se basa precisamente en la esperanza de que la contienda llegará a extinguirse cuando la cultura haya recibido y asimilado la representación de una tendencia humana que hasta ahora se halló excluida de ella. Aquí debemos entender cultura en el doble sentido.
cultura en el sentido literario, artístico, creativo, pero también cultura en el sentido sociológico, la sociedad. Cuando la sociedad ya ha recibido y asimilado la representación de una tendencia humana que hasta ahora se halló excluida de ella. Pero dice también más adelante, que claro, en esa solución que nos da, por cierto, parte de la solución es que la mujer no deje de ser mujer, que el triunfo de la mujer será ser lo que es, aunque evidentemente dice pues, que hay una cierta desorientación, y lo dice el año 48, imagínense. Dice que será mucho mejor para todos, porque todo no es malo para el hombre en esta evolución. Ella no ve en una evolución del matriarcado al patriarcado, no ve la vuelta al matriarcado, sino que lo que ve es una evolución con un tipo de mujer de sólida cultura que llega a ser la verdadera amiga del hombre y su mejor colaboradora. Y al mismo tiempo el hombre el mejor colaborador de la mujer. La unión íntima de las almas a la que la mujer aspira es quizá lo único que podría mantener la unión de la pareja humana, que parece desgarrarse dentro del caos actual. Y esta unión ha de ser obra casi exclusiva de la mujer. El hombre se limitará a recibir, es de esperar que sin rechazarlo para no desviar la espiritual trayectoria, este regalo inesperado que pondrá en su vida una nueva y prodigiosa luz que jamás vislumbrara con los ojos abiertos, pero que tal vez presentía y hasta esperaba dentro de su corazón. Me parece muy bonito. La unión íntima, la unión espiritual, cuando las mujeres como los hombres lleguen a esa paz que supere la secreta guerra de los sexos. Estas son las 4 claves. Hay muchos más temas, porque además no solo en este libro, sino en todos los demás libros, como pueden imaginarse, los temas que aparecen son extraordinarios. Bueno, por eso hay trabajos de fin de grado que están haciendo sobre ella, tesis doctorales, libros que se han publicado, porque desde el principio de su obra artística y de su obra intelectual hasta el final, como pueden ver ustedes en este repaso rápido, el tema de la mujer ha sido central. Mi primera conclusión es que ella supo ver e interpretar lo que pasaba. Lo vio y lo interpretó. Contaba con la ayuda de otras, evidentemente. No estaba sola en el mundo, había mucha gente. Contaba con la ayuda de su marido, José Salamanca, por cierto, hoy su santo, día de San José. Siempre nos reuníamos el día de San José todos. Contaba con la ayuda de su marido, que es muy importante. Si decimos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y lo puedo afirmar. Supo ver e interpretar lo que pasaba, que es muy importante. Es verdad que ella era escritora y creadora, pero sobre todo era intérprete de la realidad. Y supo hacerlo de una forma anterior a otras muy conocidas feministas y mucho más conocidas que ella. Y si miran las fechas, ella se anticipó, que es lo que luego estos libros en francés y en inglés de repente se quedan sorprendidos, pero ¿cómo en España había alguien que escribió estas cosas? Pues sí, sí. Es más, es muy probable que algunas de esas otras que conocemos mucho más se inspiraran en la secreta guerra de los sexos. No es imposible, para nada. Fue anterior
Por eso digo que fue pionera. Otro detalle importante, como han visto, es que publicó mucho. No fueron un par de artículos o un prólogo, no. Pensó mucho, leyó mucho y publicó mucho. Está publicado y gracias a eso lo vemos. Por eso es importante no solo pensar, sino publicar. Para que quede. Publicó mucho, que a veces no nos damos cuenta, que bueno, sí, va un par de libros, ¿qué tal? No. Hay una obra verdaderamente coherente, hay una obra muy clara. Y solo tiene una obra de creación, La flecha y la esponja, que podía haber escrito mucho más, pero es que le interesaba más lo otro. Quiero decir que a mí me impresiona que haya personas que no solo sepan analizar la realidad, sino anticipar la realidad. Que lo que estamos viendo hoy, que lo que vivimos hoy, las preocupaciones de hoy, resulta que ya estaban dichas y previstas hace casi 80 años. Por eso, cuando uno ve tantos debates sociales, políticos, y uno pues ya tiene una cierta experiencia de haber estado en distintos puestos, en distintos trabajos, pues en la administración del Estado, en distintos ministerios, en esta misma casa, ahora en la universidad. Pues cuando salen muchos debates, yo digo, a veces en privado, pero hoy lo digo en público, pero si eso ya lo decía mi abuela, si eso ya lo decía mi abuela, si eso ya estaba escrito, yo sé que era aquí, si es que ya estaba. Así que les recomiendo que lo lean. Les recomiendo que lo lean porque son libros extraordinarios, pero este que es asequible y que es fácil de leer. Leticia lo ha leído hace unos días y me ha dicho que le ha encantado. Está fascinada. Así que, señoras y señores, termino aquí. No sé si hay algún coloquio. Muchísimas gracias por su atención y espero haber contribuido al mejor conocimiento de María Campo Alange. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por este recorrido que has hecho sobre su faceta intelectual tan intensa y, sobre todo, tan dedicada a la mujer. A mí me gustaría, bueno, la verdad que efectivamente yo lo he leído y es impresionante. Yo les aconsejo leerlo porque verdaderamente invita a reflexiones que hoy seguimos reflexionando sobre ellas. Es muy curioso, ¿no? Y muy actual. No sé si me gustaría, si alguien quisiera, o tenemos la ocasión de poder tener alguna intervención del público. No sé si también a alguien de la familia le apetece pues intervenir, contar alguna anécdota sobre María Laffitte. Y bueno, podemos tener, ya que tenemos aquí además a uno de sus nietos, pues no sé, les animo. Bueno, a varios en primera fila, desde luego. No sé si hay alguna intervención que quieran hacer al respecto. ¿Alguien más? No parece. Sí, ahí hay una persona. Ahora le pasan el micrófono. Sí. Aunque ya lo ha dicho Rafael en la exposición, sí que, bueno, primero de todo, muchas gracias, ha sido muy interesante. No conocía a esta mujer, yo estoy buscando ya el libro para comprármelo y, bueno, quería preguntar, efectivamente, a ver si podías reflexionar, Rafael, sobre la figura del marido, en este caso de María, ¿no? Porque yo creo que es importante, ¿no?, saber eso, precisamente ella veía el triunfo, cuál sería el triunfo, compañeros, ¿no?, al final de la vida. Parece ser que sí, él ya tenía esa experiencia familiar, ¿no?, de compañeros, pero sí que si pudieras, diríamos, profundizar sobre ese aspecto, te lo agradecería mucho. Bueno, eran dos personas muy distintas y dos personalidades muy distintas. Él era licenciado en Ciencias Químicas, nada que ver con las preocupaciones
filosóficas o antropológicas o sociológicas, licenciado en químicas y dedicado al campo. Y yo le recuerdo en tantas ocasiones, hasta con su boina, la colilla de puro y tal, te saludo. Y ella era la que tenía todos sus libros, sus lecturas, sus interpretaciones filosóficas de la vida, del más acá y del más allá, porque le interesó mucho la filosofía, le interesó mucho la religión, le interesó la ciencia, la biología, a ella le interesaba todo. Entonces, en ese sentido, pues eran dos personalidades distintas, digamos que complementarias. Sí, vaya, qué bien, se van animando. Pues hay varias. Hola, buenas. Quería preguntar qué tipo de educación dio a sus hijos. Pues dio una educación muy culta, de mucha cultura, pero igual que ella, ninguno de sus 4 hijos fue universitario. Mi madre era una mujer cultísima, amante de la literatura, de la música, de la pintura, y nadie creía que no tenía estudios superiores, ni medios. Porque lo cual demuestra que se puede acceder a la cultura de muchas formas. ¿Cómo explicaría si esta figura no ha sido tan censurada en su época y publicó tanto? ¿Cómo es que su figura no ha trascendido y no se la conoce o simplemente no ha estado en los libros de texto? No sé, es que a veces no es explicable esto. A ver, insisto, ella es pionera del feminismo intelectual, no del feminismo político, ni de partido, ni de clase, ni de banderas, es un feminismo intelectual, es un feminismo de estudio académico, filosófico y sociológico. Y en ese ámbito, pues como he dicho, pues sí hay estudios y publicados en los últimos años y muy valorada. Y como he dicho, pues estudios en España y en otros países y que reconocen lo que es y reconocen su aportación. Probablemente, como decíamos antes, por eso hace falta este ciclo de conferencias. ¿Ya cuántos lleva ya? El 8º ciclo, ¿no? Sí, el 8º. Claro, del Círculo Orellana, porque todavía sigue pasando lo que ella dijo en su día. Y es que la historia se sigue escribiendo de una forma demasiado masculina. Entonces, en cuanto uno rasca, pues aparecen muchísimas mujeres interesantísimas, pero muchísimas. Lo que pasa que no se las conoce tanto. Entonces, bueno, gracias al Círculo Orellana, pues hay un grupo de mujeres que quieren que las mujeres sean más conocidas. Pues, fantástico. Aquí, Fátima había dicho, ¿no? Ah, sí. Aquí tenemos también. Y ahí hay otra, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, sí. En primer lugar, dar las gracias a Rafael por la magnífica exposición sobre mi abuela. Y, como bien has dicho, estaba muy interesada por la filosofía y por la religión. Y en ese sentido hay una figura que es un jesuita que se llama Teilhard de Chardin, que le interesó muchísimo y investigó mucho y estudió mucho su figura. Sí. Es lo que yo quería decir. Sí, pues efectivamente fue así. Se interesó mucho, colaboró con el círculo de estudios de su pensamiento y no escribió un libro sobre él, pero también tuvo una etapa en que estuvo muy vinculada a ese grupo de pensamiento, a esa corriente de pensamiento. Sí. Yo, querido Rafa, quería felicitarte por tu conferencia. Yo he sido compañero de tu hermana Sol, de promoción, como sabes, y además vivíamos en Princesa 70, justo debajo de los despachos que tuvo tu padre, como síndico de la bolsa, creo. De manera que mi madre y mi abuela tenían prácticamente todos los libros de tu abuela. O sea que yo discrepo con esta señora, sí que era muy conocida. Y como estará de acuerdo con nosotros Luis García Montero, ella no perteneció a ninguna facción política.
lo cual le permitió ser leída por gente de muy distintos ámbitos. Yo, ahora hay un problema pequeño de herencias que pasa cuando tiene muchas casas, pero espero encontrar casi todos esos libros de mi madre y de mi abuela. Pero te voy a hacer una pregunta. Por lo que yo he leído de su biografía, ella tenía una amiga excepcional, que también es de una familia de hombres muy famosos. Ella valió muchísimo porque creo que fue nada menos que directora del Archivo Histórico Nacional. Me estoy refiriendo a María Salas Larrazábal, hermana de Ángel Salas Larrazábal, que fue por un día, como presidente del Consejo de Regencia, jefe del Estado español, hermano del gran historiador del ejército republicano, Ramón Salas Larrazábal, y de un señor que fue muy amigo mío, mi maestro. Yo hice mi tesina basado en sus estudios, y que me apreciaba y me hacía unas dedicaciones que un día, como compartimos su día de despacho en el Colegio América, te enseñaré sus dedicatorias preciosas, que era Jesús Salas Larrazábal. Y dos de esos hermanos son premios Santa Cruz de Marcenado, es decir, que tu abuela se codeó con las mujeres más importantes de España, y en este caso de María Salas Larrazábal, te preguntaría, y sería interesante investigar la relación que tuvo con tu abuela, porque fue una persona en una familia de hombres brillantísimos, que fue ella igualmente brillantísima y muy famosa en su época, recuperando cosas de los archivos republicanos, como Luis García Montero sabrá, que no todo el mundo lo hizo. Y yo creo que como tu abuela tenía el mismo papel, que en una época difícil y de censura pudo salir meritoriamente hacia adelante. Pues efectivamente. Efectivamente. En Habla la mujer está Mari Salas, entre las autoras, y este libro, la edición de de Castalia, me he equivocado, Castalia, la edición de la editorial Castalia y del Instituto de la Mujer de 1990, de Mi niñez y su mundo, tiene el estudio previo sobre María Campo Alange, hecho por María Salas Larrazábal, que es un prólogo, y, bueno, y la edición de la obra, bueno, pues que ayuda mucho a comprender la personalidad de María Campo Alange, su obra y la relación que tuvieron entre las dos escritoras. Hola, un placer. Una fascinante charla, de verdad, sobre una mujer increíble. Yo la verdad es que no la conocía, pero también no he investigado mucho porque soy bastante joven todavía, entonces tengo un camino bastante largo por delante. Tenía una pregunta acerca de sus bases teóricas al escribir. Yo sé que, como mencionas, es bastante reflexión, es bastante, a lo mejor, íntimo, pero quería saber si ella a lo mejor tenía algún autor, alguna autora de preferencia que haya servido de inspiración o de base teórica para realizar sus trabajos. Hoy me encanta la pregunta, muy filológica, pero yo también me he hecho esa pregunta y no he llegado todavía a la conclusión. Después de haber leído unos cuantos de sus libros y no sabría contestar. Estaba pensando que sería una bonita tesis doctoral. Sí, sí, sí. A ver. Muchas gracias, Rafael. Súper interesante. Me ha interesado particularmente la idea de que esta guerra de los sexos concluiría con una síntesis, ¿no? Y que esta síntesis iba a ser positiva para ambos. Quería preguntarte si, pues, dentro de su obra existe, pues, una prescripción o previsión de cómo se conseguiría o podría conseguir esta colaboración, ¿no? Tan ideal, o qué situación se debía dar para llegar a este punto, desde el punto de vista sociológico, ¿no? Sí, bueno, ella lo basa, gran parte de su pensamiento y de la solución la basa en la educación y en la cultura. Por lo tanto, cuando hombres y mujeres tengan el mismo nivel educativo, las mismas oportunidades profesionales, las mismas oportunidades económicas, el mismo nivel cultural, la colaboración de amistad entre hombres y mujeres podrá ser mucho mayor. Entonces, ella piensa
que la cultura, ella era una mujer muy culta, evidentemente, y le interesa eso. Cuando digo cultura me refiero también pues, a la ciencia, a la biología y al pensamiento en general. Creo que esa es la clave, creo que ella se refiere a la educación y a la cultura, como la clave del avance social para las mujeres y para los hombres. Claro, no se trata de que haya 4 hombres cultos y los demás sean analfabetos. No, claro. Es decir, se trata de que la sociedad entera progrese gracias a la educación y a la cultura. Hola, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la información compartida. Yo tengo una duda, que seguramente hay un porqué. Ella continuaba usando para la firma su título de condesa. Al hablar del feminismo, no sé, me he planteado esta pregunta. Gracias. Bueno, empezó a usar, a firmar como condesa de Campo Alange su primer libro de María Blanchard de arte, y después lo usó también en La secreta guerra de los sexos y en los demás. Después en otros libros firmaba como María Campo Alange. En realidad ella era conocida más por el título de su marido, Los Campo Alange. En muchos de sus libros pues aparece así, lo hemos visto antes, ¿no? Aquí firma como María Campo Alange, aquí es condesa de Campo Alange, aquí es María Campo Alange. ¿Perdón? Es el título del marido, sí, es como un seudónimo. A ver, en los años 40, con apellido de origen francés y hablando de sexo, pues a lo mejor a alguno le parecería un poco sospechoso. Así que debió de pensar que mucho más bonito poner condesa de Campo Alange. Y quedaba así como más... Además, el primero nadie se lo quería publicar. Efectivamente, el primer libro fue una autoedición. Yo tengo 2 ediciones del primer libro del año 44. Tengo una en tapa blanda y otra en tapa dura. Lo que no sé si las 2 ediciones las hizo ella o alguien hizo después la edición en tapa dura. Pero son del mismo año. Pero son distintos libros, o sea, quiero decir que físicamente... Pero ella firmaba así, condesa de Campo Alange, digamos a modo de seudónimo. O sea, el título formalmente de conde de Campo Alange era de su marido. Claro, por eso... No sé. Es una firma literaria. Pensé también al poner el título de la conferencia si poner su nombre auténtico, María Lafite, o su nombre literario. Consulté y preferimos poner el nombre auténtico. Está muy bien. La verdad que es muy impresionante, Rafael, el ver en ella ese proceso que vivió. Nosotros siempre en este ciclo ya saben que nos gusta destacar no solo lo que obtuvieron, sino cómo lo hicieron, ¿no? Yo creo que también el carácter de ella, esa pasión, esa voluntad por pasar, bueno, de una forma autodidacta realmente a llegar a esas conclusiones y a esa intelectualidad rodeada de los más grandes, verdaderamente tiene muchísimo mérito, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que ella dice: la historia propiamente dicha es la que el hombre hace, la de la mujer es la que ella misma vive, ¿no? Ahí vemos una clave muy importante. Y bueno, yo me siento muy identificada en muchas cosas y cómo hoy en día seguimos también, por eso es la importancia de dar visibilidad al talento femenino con el fin de generar esos referentes, pero porque ese talento femenino forma parte de la diversidad y esa diversidad precisamente de hombres y mujeres es lo que nos tiene que enriquecer a todos, ¿no? Y ella ya lo veía ahí, es que todos los mensajes están en esa línea. Bueno, creo que hay alguien más. A lo mejor mi pregunta es un poco... está un poco a la altura porque es una pregunta personal. Ya que habla un nieto de ella,
quiero saber cómo ella era personalmente, familiarmente. ¿Era una abuelita cariñosa que sus nietos se lo pasaban bien con ella, les contaba historias? ¿Era divertido ir a su casa? ¿Cómo era ella como persona, como abuela, como madre? Pues como lo he dicho, una abuelita intelectual que estaba pensando en sus libros, en publicar sus libros, en ir de un sitio a otro, y si aparecíamos los nietos, pues nos saludaba y nos recibía muy educadamente. Pero ella estaba pensando en sus libros, porque lo que le gustaba y le divertía eran sus libros. Y lo pasaba genial. Sería una buena contadora de cuentos, ¿no? Bueno, yo ya me leí con 15 años los 100 años de la mujer en España, ya con eso, todas las historias que cuenta ahí, eso sí que fue divertido. Perdón, una pregunta más que me ha interesado mucho. Bueno, en línea con lo que estaba diciendo antes, a lo mejor es una pregunta un poco controvertida y a lo mejor no podríamos saberlo, pero me pregunto si María Lafitte, bueno, o qué hubiera pensado María Lafitte sobre la discriminación positiva. Por ejemplo, porque hay veces, bueno, hay mucha gente que cree que la cultura o el acceso a oportunidades o a educación no es suficiente para ascender esa escalera, ¿no? A ver. Perdón. La pregunta es complicada porque suponer lo que un difunto hubiera hecho ahora es un poco complicado. Me acuerdo cuando yo vivía en México hace un montón de años, el siglo pasado, y allí organizaron una campaña electoral en la que ponían Tata Vasco votaría al PRI. Claro, Tata Vasco era un misionero vasco de Quiroga del siglo XVI, pero como tenía mucho prestigio en cierta comarca, pues claro, suponer lo que uno votaría después de muerto o lo que uno habría, pues no sé, me parece un poco complicado. Pero bueno, es posible que si leyéramos más a fondo y releyéramos, atisbaríamos alguna solución al problema planteado. Bueno. José Manuel otra vez. José Manuel, y ya vamos a ir terminando. Es que viene a mi imaginación dos mujeres rompedoras. Una era Josefina Gálvez, yo doy una conferencia a Josefina Gálvez de Haya y Josefina Manresa de Miguel Hernández, que fue una mujer rompedora. Y lo era también la famosa que dio a las mujeres el poder tener cuentas corrientes, casas a su nombre, que era Mercedes Formica. Yo para mí las comparo a Mercedes Formica y Josefina Gálvez con tu abuela, o sea que son contemporáneas, ella era más joven, pero debió de alguna forma tener alguna coincidencia con ellas. Y también son personas que tuvieron sus más y sus menos con el régimen que había, y cuando hubo que luchar para que las mujeres tuvieran una libertad, no dudaron en enfrentarse. Yo creo que incluso exigieron el cese del gobernador civil de Málaga, o sea que en aquella época del régimen anterior, en fin, ya tenía su mérito. O sea que pienso que debieron de conocerse y tener alguna relación positiva y estar más o menos en la misma órbita. Pues probablemente, sí, probablemente se conocieron, esa generación de mujeres pioneras en gran parte, y sí, has dicho, pues que tuvieron alguna dificultad con el régimen, pues sí, más o menos, y aquí también, y el propio Seminario de Estudios de la Mujer, y la propia María Lafitte, pues ella cuenta en alguna de sus libros, pues cuando tuvo un rifirrafe, claro, ella era monárquica alfonsina y tuvo pues un rifirrafe con unos falangistas, bueno, pues acabó detenida en comisaría por eso, pues no. A ver, pues esas cosas pasaban, porque la vida era como era y hoy la vida es como es. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que hemos tenido un gran coloquio. Yo creo, Rafael, que bueno, has sugerido tantos libros que estoy segura que más de uno en la sala, como están haciendo, ya nos ha dicho, van a buscar los libros. Yo desde luego les recomiendo absolutamente que lean La secreta guerra de los sexos. Muchísimas gracias por este recorrido, por traernos aquí a María Lafitte, querido Rafael. Muchas gracias también a todos ustedes y les esperamos el 30 de abril con Carmen Baroja. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.